Capítulo 626. Me rindo. Auge. Boom. Boom. Rayos cegadores se dispararon al cielo, cada trueno explotó como una mina en los oídos, golpeando los tímpanos como un pesado martillo. El tremendo rugido del trueno que une el cielo y la tierra sacudió incluso los cielos, sus reverberaciones visibles a simple vista, onda tras onda de ráfagas resonantes, distantes y amortiguadas al principio, luego rápidamente cercanas, agudas y ensordecedoras. Crac, crac, crac. Desde los cimientos mismos del castillo real de Elquia, las grietas se extendieron como innumerables serpientes arrastrándose locamente hacia afuera. Chasquido, crujido, pop. En ese instante, todos los ciudadanos cercanos al castillo real vieron el incandescente resplandor de un rayo, de brillantez divina, que brotaba de las fisuras del gran salón. ¿Castelul Real? ¿No es hoy el último día del ciclo de juego del torneo de selección real? La coronación del nuevo rey, ¿qué pasó? La gente murmuró ansiosamente. Esto no parece un juego. ¿Parece una pelea? Espera. Olupt. Casi instintivamente, la comprensión provocó escalofríos en todos los elquianos. Los pensamientos de curiosidad desaparecieron, reemplazados por un crudo instinto de supervivencia. Imposible. Olupt. Pero el primer pacto de los 10 prohíbe toda matanza, guerra y saqueo. Pero antes de que los ciudadanos pudieran ordenar sus pensamientos caóticos, ¡boom!, se produjo un shock mayor. Las avenidas pavimentadas con piedras se hicieron añicos en un instante, ondas de choque arrasaron parterres de flores y jardines alrededor del castillo, provocando fuentes de escombros que surgieron a más de 10 metros de altura. La explosión de fuerza que se avecinaba hizo tropezar a los ciudadanos que los observaban, casi cayendo de bruces. Al mismo tiempo, pasos aterrorizados y gritos estridentes resonaron desde las temblorosas puertas del castillo. Un nuevo dios. Ha llegado un nuevo dios. La guerra de los dioses está comenzando. Los 10 pactos del dios de los juegos han perdido su poder. Gran dios de los juegos, ¿dónde estás? Eran los nobles de Elquia, que habían venido a presenciar la coronación. Pero ahora, esos aristócratas que alguna vez fueron dignos eran indistinguibles de los plebeyos, con sus galas olvidadas, reducidas a desgraciados aterrorizados que huían para salvar sus vidas. ¡Ah! Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Un niño pelirrojo y de cabeza puntiaguda levantó a su frágil hermana menor, parecida a una muñeca, sobre su espalda y se llevó consigo a una niña de cabello carmesí, gritando locamente, con la voz estridente y desesperada. Stephanie, ¿no dijiste que era solo un juego? ¿Por qué están peleando? Con nuestros cuerpos endebles, cae un rayo y seremos cenizas. El niño corrió en medio de la estampida, sus ojos agudos escanearon en todas direcciones, sus instintos lo guiaron a esquivar las paredes que se derrumbaban y las piedras que caían con asombrosa precisión. Hermano. De espaldas, la frágil chica de cabello blanco enterró su rostro contra él, su largo y desordenado flequillo ocultaba sus ojos carmesí mientras gemía como un animal asustado. La repentina tormenta de relámpagos y la intención asesina la habían aterrorizado por completo. No tengas miedo, Ciro. El hermano está aquí. Tú estarás bien. Nosotros estaremos bien. Yo. Accidente, boom. Otro trueno atravesó el aire. Mucho después, los temblores todavía resonaban en sus tímpanos, haciendo que el niño temiera haberse quedado sordo. Cerrando la boca, el joven pelirrojo siguió corriendo. Sin embargo, tal vez por curiosidad, o por ese impulso imprudente exclusivo de cierto tipo de adolescente, se atrevió a mirar hacia atrás. En sus pupilas carmesí se reflejaba la visión del salón real derrumbándose por completo y la columna de un relámpago blanco a su lado atravesando los cielos. La luz del sol fue tapada por completo por las nubes de tormenta. Relámpagos, gruesos como barriles, llenaron el cielo, formando enormes remolinos de luz, sofocantes en su intensidad. Honestamente, Dios de los juegos, ¿puedo irme a casa? El pensamiento apareció de repente en la mente del chico llamado Sora. Tan diferente de la declaración arrogante, confiada y engreída que había hecho apenas unos minutos antes, por fin, he llegado a un mundo donde puedo renacer. Entonces me convertiré en rey, reclamaré territorio y jugaré a mi antojo. No fue él quien abandonó el camino a medias, sino que fue engañado. Sí, mi nombre es Sora, tengo 18 años. Una vez viví con mi hermana Ciro en otro mundo. Un día, en una partida de ajedrez, derrotamos a un dios llamado Tet, el dios de los juegos.
Y luego nos trajo a este extraño mundo de fantasía llamado Disboard. Un mundo donde los juegos lo decidían todo. Donde ganar un juego significaba ganarlo todo. Me emocionó. Poco después, Ciro y yo llegamos a la última nación humana de Disboard, Elkia. Allí conocimos a Stephanie Dola, nieta del difunto rey de Elkia. A través de una serie de encuentros, llegué a ver a Stephanie como una chica amable y gentil. Decidí ayudarla a derrotar a Kurami Cell, que había hecho trampa con la ayuda de otras carreras para ganar. Pero, Ted, dijiste que eras el único dios, que en este mundo ni siquiera los dioses podían matarse entre sí, ¿verdad? Y, sin embargo, el atacante que acababa de aparecer recitó una letanía de nombres divinos, y cada uno de ellos sonaba aterrador. Sin mencionar que el poder absoluto era abrumador. Aunque me escapé en el momento en que las cosas salieron mal, todavía capté las palabras: fin, destrucción, masacre, guerra. Escucha eso. Esos dominios hacen que los juegos de Ted suenen ridículos en comparación. ¿Por qué apenas llegué, jugué algunos juegos y los dioses ya están en guerra? En ese momento, una voz suave y temblorosa irrumpió en mis pensamientos. Stephanie, ¿qué pasa? Sacudiendo su pánico, Sora se dio cuenta de que tenía que tirar más fuerte de la mano de Stephanie para mantenerla en movimiento. Su ritmo estaba disminuyendo. Ella se detuvo por completo, luego de repente se liberó y corrió hacia atrás. ¿Estás loca, Stephanie? Es peligroso. Soy un Dola. Proteger a Elkia es mi responsabilidad. La biblioteca fue el trabajo de toda la vida de mi abuelo. No puedo permitir que la destruyan. Sus ojos esmeralda brillaron con determinación. Aunque las lágrimas brotaban de las comisuras, superó su terror instintivo al trueno y corrió hacia la biblioteca real. Sora no entendió por qué, pero él instintivamente lo siguió. Por alguna razón, sentía un cariño inusual por esta chica que no conocía desde hacía mucho tiempo. ¿Fue atracción? ¿O un vínculo como el de la familia? No podía decirlo. Era como si siempre hubiera estado ahí. La última vez que se sintió así fue cuando su padre se volvió a casar, trayendo a su vida una nueva hermana pequeña, Ciro. Una chica genio. Nací con un intelecto inigualable. Y su hermano, nacido con defectos innatos y carente de habilidades. Demasiado anormales para encajar, los dos encajaban más perfectamente que los hermanos reales. Stephanie, abajo. Gritó Sora. En ese instante, se abalanzó y la tiró al suelo. Un latido después. Una explosión atronadora sacudió el aire cuando una sección de la pared se derrumbó y un brillante rayo la atravesó, esparciendo escombros. ¡Boom! Uno tras otro, los golpes en cascada cayeron como una cascada, el sonido se hinchó como olas antes de terminar en un impacto estrepitoso como el de una montaña cayendo. ¿Estás bien? Sora se levantó, olfateando el aire. El olor acre del ozono llenó su nariz, el olor del aire chamuscado por el calor abrasador de los relámpagos. Hermano. Ciro se acercó sigilosamente a su lado, con los ojos brillando por las lágrimas. Lastimosamente, levantó su teléfono, encerrado en una funda de conejito rosa. Mi teléfono se rompió. Las violentas réplicas electromagnéticas los atravesaron una y otra vez. Sin blindaje de grado militar, la electrónica civil ya había fallado. El humo se espesó en el aire. Sora ya podía imaginarlo. Sus consolas de juegos y su tableta, traídas de su viejo mundo, probablemente también estaban muertas. Este mundo es demasiado peligroso. ¿Ciro y yo deberíamos regresar? Quedarse es un suicidio. Este lugar es demasiado peligroso. Mientras vivamos. Siempre hay otra oportunidad, instó Sora desesperadamente. Pero... la responsabilidad de la sangre real hizo dudar a Stephanie. Entonces, de repente, sus ojos esmeraldas se abrieron como platos. Temblando, señaló detrás de ellos. Sora, Ciro, detrás de ustedes. ¿Un teléfono? ¿Un dispositivo electrónico que no tiene cabida en un mundo de fantasía medieval? Entonces, ¿ustedes dos son los llamados outsiders? La encantadora risa de una mujer resonó con el ruido de los tacones al pisar la piedra. Del humo de las paredes derrumbadas abiertas por un rayo, salió una mujer alta vestida de negro. Sus anillos con garras de color rojo vino brillaban como las guadañas de la muerte misma. De la neblina brillaban pupilas serpentinas, ojos rojo-rosa brillando siniestramente. Ciro retrocedió detrás de su hermano, temblando. Stephanie Dola, descendiente del linaje real de Elkia, y dos forasteros extraordinarios pero absolutamente débiles.
Parece que tengo buena suerte. Me rindo, me rindo. Exijo protección bajo los convenios de Ginebra. Expuesto con una sola mirada a su teléfono. Al escuchar palabras como medieval y fantasía dichas en voz alta, Sora abrió los brazos ante la mujer vestida de negro, gritando con todas sus fuerzas. Si se negaban a jugar, se negaban a luchar con cerebros y, en cambio, le ponía una espada en la garganta. ¿Qué más podía hacer? Ante su grito, Natasha Sioara soltó una breve carcajada. Como se esperaba. Forasteros. Al igual que ellos, estos dos eran extranjeros para Disboard. Tómalos. Si se resisten, ejecútalos a tu discreción. Sí, señora. Por N. De las sombras surgieron infiltrados imperiales. Ante los ojos aterrorizados del niño, la niña y Stephanie, se colocaron grilletes, cadenas y mordazas, y luego los metieron toscamente en sacos. Cuando terminó, Sioara presionó su auricular. Los espectadores se dispersaron. 3 objetivos asegurados. Dragón eléctrico, ¿necesitas ayuda? No. Sioara, limpia a los civiles y sella el castillo. Eres misericordioso. Por lo que sé, los soldados de los lobos lunares no ven a estos humanos como parientes en absoluto. Son irrelevantes. Dentro de los límites de la ley imperial, esta es mi elección personal. Sonido metálico. Un resplandor blanco estalló. El augurio de sanción se manifestó. Cuernos de Oni carmesí sobresalían de su frente, su armadura reflejaba un rayo violeta. Desde el vacío, Raiden Mei sacó la espada revestida de truenos, el dominio de sanción. Su gemido crepitante coincidía con las chispas a lo largo de su borde, enmarcando sus ojos agudos debajo de su cabello violeta de corte princesa. La capa caqui de la elfa fiel Nilvalen estaba hecha jirones, su cuerpo chamuscado con innumerables quemaduras ennegrecidas. Hendiduras ensangrentadas estropearon su piel, la prueba del precio de la batalla. Tengo curiosidad, dijo Mei con frialdad. Por lo que sé, los humanos en las tierras élficas son menos que ganado, esclavos. Y, sin embargo, tú, un elfo, arriesgas tu vida para proteger a esta marioneta. Incluso hasta la muerte. ¿Qué la hace tan especial? ¿O te dieron una orden de muerte para protegerla? Mei no sabía nada del vínculo entre Kurami Sel y fiel Nilvalen. Lo único que sabía era lo que le había dicho la inteligencia. Y cuanto más luchaba fiel para proteger a Kurami, más curiosa se volvía Mei. Este elfo estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a una niña humana. Instintivamente, Mei juzgó, Kurami Sel debe guardar un secreto de inmensa importancia. Muy bien. Veamos qué la hace tan diferente. BZZZZT, boom. Las cejas de Raiden Mei se tensaron con intención asesina. Violeta. Un relámpago rojo estalló hacia afuera, el anillo del trueno brillando detrás de ella, manifestándose una armadura Oni carmesí. Su divina majestad era como una prisión, como una reina del trueno descendiendo sobre el mundo. Imposible. ¿Cómo pudo perder fiel? La magia de los elfos nunca pierde ante ninguna raza, es por eso que son la nación más grande de Disboard. Para enfrentarlos cabeza. La derrota es segura, sin excepción. La frágil chica de cabello negro, Kurami Sel, luchó por empujar los escombros que la inmovilizaban. Su velo había desaparecido, su traje de luto estaba hecho jirones y su cuerpo estaba manchado de polvo y fragmentos de piedra. Su pequeña cara estaba cortada con rasguños afilados. A pesar de los desesperados esfuerzos del elfo fiel Nilvalen por protegerla. La debilidad del cuerpo humano era demasiado clara. Incluso las ondas de choque por sí solas la habían hecho caer, con la cabeza zumbando y sus movimientos lentos e inestables. Criada en la nación élfica de Elvengard, había crecido acostumbrada a las victorias élficas. Ahora, ante la derrota de su amante fiel, su visión del mundo se hizo añicos. Ella apenas podía creerlo. Debido al sistema de esclavitud de los elfos, fiel Nilvalen era nominalmente el maestro de Kurami Sel. Pero en la vida diaria, los dos se trataban como amigos. Kurami, te protegeré. Fiel forzó otro hechizo defensivo. La sangre goteaba por la comisura de su boca. Aunque es capaz de utilizar hechizos de 7 capas simultáneamente, ella nunca había peleado una batalla real. Nacida después de la Gran Guerra, solo había usado la magia para ayudar en los juegos. Pero contra Raiden Mei, esta fue una pelea real. Y con Kurami a su lado, una carga que defender, estaba más acorralada que nunca. Liberado de los 10 pactos, un dios antiguo.
Sus ojos se elevaron hacia el resplandeciente anillo de trueno de arriba. Una manifestación del propio rayo. Un pensamiento aterrador cruzó por la mente de Fiel Nilvalen. ¿Por qué no había intervenido Tet, el dios de los juegos? Había estudiado los archivos de la familia Nilvalen sobre el dios antiguo. El dios antiguo. Primero de la Iced. Seres nacidos de deseos y conceptos, surgidos de la esencia del planeta. Concedió la divinidad a través de la oración y el deseo, alcanzando así la esencia divina. El rayo también tenía el potencial de dar a luz a tal dios. Al igual que el dios creador de su pueblo, Caenet, el dios del bosque. Los 10 pactos ataron a Iced, sí. Pero contra el primero de ellos, el dios antiguo, tales restricciones tenían poco peso. El dios de los juegos era solo el representante de esa raza. Si surgiera un nuevo dios, especialmente uno nacido del concepto primitivo del rayo, a menos que Tet usara el poder del Suniaster, ni siquiera él podría detenerlo. Si buscáis la fe del mundo, si queréis ganar fuerza mediante la oración y la adoración, entonces, siempre y cuando perdones a Kurami. Yo, Fiel Nilvalen, jefe de la familia Nilvalen de Elvengard, miembro hereditario del Alto Consejo y senador en funciones, juro esto, llevaré a los elfos a adorarte. Y si Kurami es coronada reina de Elkia, toda la humanidad también se inclinará ante ti. Su decisión fue instantánea. Si Raiden Mei realmente fuera el dios antiguo, entonces no tenía sentido continuar. La derrota fue absoluta. Algunas razas podían matar dioses, pero no a los elfos. En la historia de Disboard, solo 2 lo habían hecho. Uno casi había sido exterminado por ello. El otro, creado como armas por los propios dioses, había aniquilado por completo lo divino. Y ahora, Fiel sintió otras presencias poderosas acercándose. Su intención asesina se centró en Kurami. Me rindo. ¿Podemos hablar? ¿Rendirse? Ella no era una Astartes, criada para el matadero. A pesar de su frío exterior, el corazón de Raiden Mei era mucho más suave que el de Durandal, el comandante de la flota. Lentamente, ella descendió. Con un movimiento casual, puso el trueno. Espada revestida, el dominio de sanción, contra la delgada garganta del elfo. Puedo prometerlo. Con las manos levantadas, sin ofrecer resistencia, Fiel Nilvalen la miró a los ojos, inquebrantable y con voz firme mientras declaraba su voto. Capítulo 627. ¿Era de la conquista? No, la era del imperio. Razón. Dame una razón para aceptar tu rendición. Una rendición demasiado directa hace que sea difícil de creer. Rendirse por el bien de un solo esclavo, no importa cómo lo vea, el motivo es sospechoso. No quiero ver las palabras, rendición aceptada. El prisionero se rebeló aparecen en mi informe de misión. Si eso realmente sucediera, quién sabe cómo se burlaría de Minatasa Sioara. Solo imaginarlo me dio dolor de cabeza. La hoja incandescente del dominio de la sanción descansaba contra el esbelto cuello parecido a un cisne de la niña elfa. La muñeca de Raiden Mei se torció ligeramente. SSSHHK. Se escuchó el sonido apenas audible del acero afilado cortando la piel. En su hermoso cuello brotó sangre carmesí brillante con olor a hierro. El marcado contraste fue impactante a la vista. En ese momento, desde un rincón de las ruinas, sonó el grito de pánico de una joven. Fiel. ¿Era ese el títere humano por el que arriesgó su vida para proteger? Bien entonces. La reina del trueno levantó silenciosamente su mano izquierda. Si es así, entonces confirmemos una cosa más. BZZZT. Se escuchó un zumbido estridente y ensordecedor. Un trueno crepitó. Su mano izquierda inactiva se balanceó hacia adelante como una espada desenvainada, corte. El repentino vendaval atravesó las ruinas, convirtiendo en polvo rocas colosales. Los escombros e incluso las macetas del jardín real fueron arrancados y arrojados al aire. Cras. Bajando lentamente su mano en un gesto de cuchillo, con cuernos de trueno carmesí sobre su cabeza, los pálidos ojos violetas de la reina del trueno miraron fríamente a la elfa, ahora completamente estupefacta. Calma. El elfo rubio de orejas largas, al ver esto, perdió toda la compostura. Sus ojos se abrieron hasta el extremo, solo para ser tragados un instante después por arcos de trueno cegadores, tan rápidos que sobrepasaron la vista misma. Los arcos explosivos destrozaron todo a su alrededor. ¡Ah, bastardo! Te atreves a actuar como un dios antiguo. Yo, Fiel Nilvalen, lo juro por mi vida, incluso si desciendo al mismísimo infierno. Te mataré.
Toda gracia y dignidad desaparecieron del rostro de Fiel Nilvalen, reemplazadas por dientes apretados y furia. BZZZT. Sus ojos se cerraron de golpe y luego se abrieron de nuevo, sus pupilas brillaban de color violeta. Venas inyectadas en sangre se extendieron por su esclerótica. Sus ojos, con forma de cruz formada por 4 diamantes, ardían de odio y veneno. En ese instante, detrás de ella, aparecieron conjuntos mágicos, flotando cada pocos metros de distancia. Runas intrincadas brillaron cuando torrentes de magia desviados del corredor espiritual hicieron que el aire hormigueara de miedo. 1, 2, 3, 7, 8. Si algún elfo de Elvengard viera a Fiel Nilvalen ahora, quedaría estupefacto. ¿No fue este el llamado fracaso? Un noble, nacido que solo podía alcanzar el nivel de un Dualcaster, con la ayuda de amplificadores, expulsado de la Academia de la Torre Blanca, ridiculizado como la vergüenza de Nilvalen. Sin embargo, lo que tenían ante ellos no era un fracaso, sino un genio incomparable. Un prodigio único en milenios. Entre los elfos, aquellos que podían mantener 6 hechizos simultáneamente ya eran considerados Sixfold Magisters de élite. Los séptuple Magisters existían solo entre los antiguos ancianos, la base misma de Elvengard. ¿Y ahora esta chica estaba lanzando 7 hechizos a la vez? ¿E incluso se estaba formando un octavo círculo? Protección del vacío cero, castigo pseudo celestial. Fiel Nilvalen, que siempre había ocultado su verdadero poder y se había hecho el tonto, ahora superó sus límites bajo una ira extrema, tocando el reino legendario de los octuple Magister. ¿Cuándo fue la última vez que la familia Nilvalen produjo un Magister octuple? Según los registros, puede haber sido hace 6000 años, durante la Gran Guerra, antes de que se establecieran los 10 pactos, cuando el jefe de la familia Nilvalen era Tink Nilvalen. El hechizo que Fiel Nilvalen había lanzado no era otro que la imitación degradada del castigo celestial, el mismo ataque legendario que una vez destruyó la capital élfica durante la Gran Guerra. Incluso Gibril, cuando empuñaba el verdadero castigo celestial, tuvo que gastar un poder masivo simplemente para resistir parte de su fuerza. En cierto sentido, fue una bendición disfrazada. Pero a Fiel Nilvalen lo único que le quedó fue arrepentimiento. Nunca debería haber aceptado la petición de Chlammy de ir a Elkia. Si pudiera, preferiría seguir siendo solo una simple lanzadora dual si eso significara que Chlammy pudiera permanecer sana y salva. Parece que no estabas mintiendo. Justo cuando estaba a punto de explotar, la voz distante de Raiden May flotó a través del caos. ¿No controlarás tu magia? Puede que sobreviva, pero esa chica que te importa tanto podría morir bajo tu ataque. ¿Qué? Ruido sordo. Una figura se desplomó. Cuando el humo se dispersó junto con el trueno, apareció a la vista un barranco chamuscado excavado profundamente en la tierra. Al final de ese corte ardiente estaba la chica de cabello negro, sentada sin fuerzas en el suelo, agachada en estado de shock. A cada lado de ella, a menos de 1 metro de distancia, se abrían barrancos carbonizados. Era obvio, Raiden May había evitado deliberadamente golpearla, el corte era solo intimidación. Aún así, la niña estaba completamente destrozada por el miedo. Congelada, temblorosa, con los ojos vacíos, la boca abierta y cerrada. Cuando finalmente recuperó la conciencia, la visión de Chlammy Cell se oscureció y sus oídos zumbaron con un zumbido agudo. Su cuerpo se sentía como si se estuviera desmoronando en polvo. En ese instante en que el rayo cayó tan cerca, las chispas abrasadoras ya habían rozado su piel. ¿Entumecimiento y hormigueo? Había pensado que ya estaba muerta. Lo siento, Fiel, es mi culpa, mi egoísmo te ha perjudicado. Calma. Como si reclamara algo más preciado, Fiel Nilvalen abortó por la fuerza su pseudo hechizo octuple, tosiendo sangre por la reacción, pero aún así corrió hacia ella sin dudarlo. Sí, incluso de espaldas a Raiden May. Eso fue suficiente para que Raiden May lo confirmara, este elfo estaba diciendo la verdad. Ella realmente apreciaba y protegía a esta niña humana, a pesar del desprecio de su raza que consideraba a los humanos esclavos y ganado. No llores, Chlammy. Al ver al elfo abrazar a la pelinegra en sus brazos, calmándola con genuina calidez humana, la frente de Raiden May se torció. Su vínculo podría ser más profundo de lo que pensaba. No simplemente como amigas cercanas o hermanas, más bien como madre e hija. ¿Por qué esto le resultaba tan familiar? ¿Fue así como una vez consoló a Kiana después de reprobar un examen? Si mi inteligencia es correcta, la nación elfa. Elvengard
es un estado esclavista. Los humanos allí valen menos que los cerdos o los perros. No se les dio tiempo a estos dos para compartir su supervivencia. El tono de Raiden Mei era tranquilo, centrado en la tarea, su agarre firme en el dominio de Sanción. Bueno, no importa. Te daré una oportunidad. Según tu oferta de rendición, debo llevaros a ambos a Elvengard. Si nos demoramos, puede que sea demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Como una madre gallina protegiendo a su polluelo, Fiel Nilvalen se colocó frente a la niña humana, con la desconfianza escrita claramente en su rostro. La vista era ridícula, un elfo actuando más como un aliado de la humanidad que como un compañero elfo. ¿Crees que Elvengard puede permanecer al margen? Raiden Mei replicó. Tú, no solo Elkia. ¿Quieres anular por completo los 10 pactos del dios de los juegos? ¿Volver a la era de la conquista de hace 6000 años? ¿Era de la conquista? No. El mundo de Disboard marcará el comienzo de una era del imperio. ZZZZZT. Con el paso de la reina del trueno, el filo de la hoja de color rojo-violeta recorrió el suelo arruinado, dejando una cicatriz brillante de luz siniestra. Desde la grieta, se elevaron innumerables motas de luz, flotando como luciérnagas, iluminando gradualmente la capital real envuelta bajo nubes de tormenta. Girando, rodando, frío, estremeciéndose. Aturdida, Fiel Nilvalen sintió una sensación de ardor pinchando su conciencia. La vista que captaron sus ojos la dejó absolutamente incrédula. De ninguna manera, ¿eso es Elvengard? Alguna vez fue un vasto bosque primitivo parecido a una jungla, pero ahora ardía con humo y llamas furiosas. En medio del mar de fuego, todavía se podían ver los contornos de imponentes estructuras arbóreas, solemnes y majestuosas, derrumbándose una tras otra con estruendos atronadores. ¡Boom! Las explosiones rugieron sin cesar, sacudiendo los cielos. Dentro de la capital de los elfos en llamas, torrentes de disparos rugieron libremente. Las municiones guiadas surcaron el aire formando arcos serpenteantes. Las armas de energía aullaron, los volters rugieron, las balas atravesaron todo como granizo. La tierra tembló como si miles de jinetes la atravesaran. Gigantes vestidos con armaduras pálidas se alzaban hacia el cielo, tapando el sol, y su inmensa potencia de fuego caía en una tormenta interminable. Cada bombardeo sacudió el suelo, levantando vendavales, cubriendo los cielos, enviando barro, animales, árboles y piedras al aire antes de estrellarse. En el lapso de momentos, miles de hogares quedaron reducidos a polvo y cenizas. Como una marea creciente, los lobos lunares surgieron, innumerables gigantes con armaduras pálidas escalaron la base de la ciudadela de la capital de Elvengard, avanzando hacia el brillo de los hechizos de los elfos. Los estandartes de los ejércitos auxiliares y vasallos chasquearon en el aire, sus gritos de guerra sacudieron los cielos. Tormentas de fuego que se elevan hacia el cielo, vientos abrasadores que hierven la tierra y el mar. Como se esperaba de los astartes. Su eficiencia es incomparable. El asalto a gran escala ya ha comenzado. Raiden Mei retiró la mirada, asintió y luego respiró hondo. Raven, basta de juegos. Es hora de hacer negocios. Mirando fijamente la devastación causada en la capital de su tierra natal por los imponentes guerreros con armadura pálida, Fiel susurró, ¿una nueva raza de seres sintientes, creados por dioses? ¿Se podría decir eso? Raiden Mei no lo negó. Después de todo, ¿no fueron los astartes creados por la propia Selene? ¿Pensar que una movilización de fuerzas tan masiva pasó desapercibida para el Alto Consejo? ¡Ja! Un montón de tontos arrogantes, perdidos en la gloria pasada. Mientras tranquilizaba a la chica humana para que se durmiera, los ojos inhumanos del elfo parpadearon extrañamente ante la vista que tenía ante ella. ¿Quién dijo que se trataba de una invasión masiva desde el exterior? Las unidades de infiltración asignadas a Elvengard y Elkia no eran diferentes en escala. Ante esas palabras de la mujer que parecía un dios, las pupilas de Fiel se encogieron bruscamente. Como adivinaste, es espacial. La Hercher del trueno abrió los ojos y cerró la mano alrededor de la empuñadura de su espada. Hizo girar el arma, la energía Onkai corrió hacia atrás a lo largo de la hoja, fluyendo hacia el cielo en un movimiento continuo. BZZZZZZT. El cielo mismo se hizo añicos bajo el temblor de la energía violeta carmesí. Las grietas se extendieron por los cielos y se extendieron hasta la tierra. De la cicatriz luminosa que había trazado, una tormenta de vórtice de violeta y carmesí entrelazados estalló, desgarrando el tejido mismo de la realidad.
Las operaciones de infiltración nunca se limitaron a asesinatos, arrestos o recopilación de inteligencia. Más importante aún, consistieron en establecer balizas de teletransporte. Al momento siguiente, ¡zas! Olas de distorsión se extendieron hacia afuera. Una silueta borrosa emergió, innumerables figuras gradualmente se fueron enfocando. Ruido sordo. Ruido sordo. Pasos como truenos se hicieron más claros. Las pisadas retumbaron. La servoarmadura sonó. El estandarte dorado de Aquila de 2 cabezas se desplegó. Las sombras del ejército imperial, los astartes, los titanes, se solidificaron por completo. El corazón de Fiel Nilvalen tembló. Un ritual de teletransportación tan masivo, ni siquiera el Flugel podría lograrlo. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó en voz baja. No hay prisa. Como Hercher del trueno, Raiden May podía sentir a Selene, especialmente cuando su majestad decidió no ocultarlo. ¿Adivinaste que era uno de los llamados dioses antiguos? Mi respuesta es no. Y ahora, el mundo dará la bienvenida a su eterno amo. He aquí, como es el verdadero poder divino, un dominio de pavor. Sus palabras apenas habían caído cuando, ¡boom!, los cielos de Disboard se hicieron añicos. En todo el mundo, los colosales monumentos de piezas de ajedrez se agrietaron y se derrumbaron con estruendos atronadores. ¡Ah! Un lúgubre lamento resonó. Trascendiendo el tiempo y el espacio, alcanzando a cada ser sintiente de Disboard, o más precisamente, a cada una de las 16 razas sintientes unidas por los 10 pactos. Sin previo aviso, la elfa sintió una agonía abrasadora recorriendo todo su cuerpo, cada nervio en llamas. Cada célula se sintió atravesada por 1000 cuchillas ardientes, todo su cuerpo consumido por el tormento. Los 10 pactos han fracasado. Sabía claramente lo que esto significaba. Y cuando las restricciones de los Covenant se disolvieron por completo, desde la oscuridad surgió una voz, la de una mujer, más orgullosa que los Flugel, más inmensa que los gigantes, más fría que los propios antiguos dioses. Resonó en las mentes de todas las razas sensibles. Alfeñique. 1. ¿Eres realmente Dios? Capítulo 628. De ahora en adelante, este lugar se llamará el Jardín de Selene. Terror, eso era todo aquí. Un escalofrío indescriptible lo recorrió, como si todo el cuerpo estuviera congelado y a punto de romperse. ¿Dónde fue esto? En la oscuridad, un niño que llevaba una gorra a cuadros de gran tamaño se acurrucaba como un niño. Sus ojos coloridos llevaban los símbolos de cuadrados y picas. Vestido con una chaqueta rosa y pantalones cortos azules, tenía el ceño fruncido. En su rostro andrógino y delicado parpadeaban confusión, recuerdos, ira, miedo, como si estuviera inmerso en un sueño de nacimiento, de la nada a la existencia. Alfeñique. ¿Eres realmente un dios? El último dios antiguo. Tet. Una voz fría y arrogante resonó en su mente. Su nombre era Tet. El dios de los juegos, el único dios antiguo que había gobernado el mundo de Disboard durante 6000 años desde el final de la Gran Guerra, estableciendo los 10 pactos para unir al mundo. Esta voz atravesó sin piedad el defecto que había enterrado más profundamente, su debilidad. Tet podía sentir que sus pensamientos se escapaban de su control. Incluso con sus 5 sentidos embotados después de que le arrebataran su tesoro más importante, el símbolo del único Dios verdadero, no pudo resistir el miedo que le traía este llamado Dios emperador, la diosa de la finalidad, la voluntad de Onkai. Sus dientes castañetearon por los temblores. Toca, 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 borrar. Pasos rítmicos resonaron en la oscuridad ilimitada, como olas rompiendo contra los acantilados. Cada latido golpeó sus nervios, seguido de un dolor abrasador, miles de espadas desgarrando su esencia divina. Se acurrucó aún más, temblando impotente. Su mente, su estructura, su fe, su núcleo piadoso, todo quedó al descubierto. Como si lo hubieran desnudado y abierto como un espécimen. Su mente confusa ni siquiera podía transmitir las órdenes adecuadas a su cuerpo impotente. 6000 años de guerra. La humanidad realmente es débil. Riku-Dola, con nada más que una fuerza débil, inclinó la balanza de esa guerra. Sin embargo, el fruto final de la victoria solo podría caer en tus manos. Recogiendo sobras. Sentarse y cosechar el botín, ¿no es eso todo lo que fue? Qué envidiable, tu suerte. La fría y distante voz femenina flotaba en la oscuridad. Tet lo sabía, estaba husmeando en su pasado, analizando su ser. No se necesitaba ninguna lámpara. Su sola presencia era ligera,
disolviendo la oscuridad entre ella y el dios antiguo. Al momento siguiente, un estrépito retumbante. SPLRCH. Un impacto violento golpeó su abdomen, enviando su cuerpo volando hacia atrás. ¡Puaj! El frágil cuerpo del dios antiguo se estrelló contra la superficie negra, ondas que se extendieron por el paisaje acuático transparente debajo. En ese instante, recuperó un fugaz control sobre sus pensamientos y su cuerpo. Sus 5 sentidos regresaron. Se dio cuenta de lo desagradable que se veía. Tirado y roto. Al momento siguiente, un dolor insoportable lo envolvió. En la neblina parpadeante de su visión, Ted lo vio. Su pecho y abdomen estaban atravesados por una larga lanza de obsidiana adornada con patrones de platino, clavándolo al vacío. Él fue empalado. Le falló el aliento, el equilibrio se desmoronó y sus piernas flaquearon. Sabía muy bien lo que le esperaba a un dios antiguo impotente ante un dios tan salvaje y tiránico. Y tristemente, incluso sabiéndolo, sin el Suniaster, Ted había perdido todos los medios de destrucción mutua. A menos que, por milagro, su agresor decidiera de repente jugárselo todo en un juego con él. Pero, mientras su mirada cada vez más tenue rastreaba la luz hasta su fuente, incluso sus pensamientos se congelaron. Una sombra violeta carmesí, quemando y erosionando el espacio-tiempo, exudaba una presión silenciosa. Era algo que no pertenecía a este mundo, un dios del más allá. El frío sol colgaba muy alto. Selene, vestida con atuendos de platino, se encontraba liviana en el umbral del espacio que se derrumbaba. En sus dedos hacía girar un cristal que irradiaba el brillo de la galaxia, su resplandor parpadeaba bajo la luz del sol, deslumbrando y cautivando. 1. Era un cristal multifacético, conocido como Suniaster. Un artefacto conceptual capaz de otorgar a su portador un poder supremo. El que poseyera el Suniaster reclamaría el título de único Dios verdadero, situándote por encima de las 16 razas y obteniendo la autoridad absoluta para comandar y remodelar todo el mundo de Disboard. Tenía el poder de borrar el mundo a voluntad y recrearlo de nuevo. Por esta razón, la búsqueda del Suniaster fue la causa fundamental detrás de la gran guerra del dios antiguo hace 6000 años. Fue diseñado para aparecer solo cuando se revelara el poder más fuerte. Por lo tanto, el dios antiguo creía que solo matándose unos a otros podría manifestarse el Suniaster, y el dios superviviente lo obtendría. La historia del nacimiento de Tet, la manifestación del Suniaster, el último deseo de Riku-Dola, y el eventual reclamo del artefacto por parte del dios antiguo más débil validaron esta creencia. ¿Por qué? El disgusto brilló claramente en los ojos de Tet. ¿Odias tanto un mundo sin guerra, un mundo sin muerte? De Selene, sintió la misma aura que Artos, el dios de la guerra. Un dios antiguo que se alimentaba del odio, la batalla, la malicia y la sangre. Durante la Gran Guerra, Artos estaba entre los dioses antiguos más poderosos, aclamado como el dios de la guerra, creador del flugel, una de las armas que matan dioses. Y ahora, ¿qué diferencia había entre la pálida marea de acero que asolaba la tierra y la Gran Guerra de hace 6000 años? No fue más que el comienzo de otro ciclo. En verdad, durante los juegos de apuestas de coronación del próximo monarca de Elkia, fue solo en el momento en que Raiden Mei hizo su movimiento que Tet decidió usar el poder del Suniaster para borrar a estos forasteros que se atrevieron a ejercer la violencia más allá de las restricciones de los 10 pactos. Debido a que la magia de invocación no era en sí misma un arte ofensivo, en naciones mágicas como los elfos, invocar criaturas de otros mundos no era infrecuente. En otras palabras, la facilidad con la que Raiden Mei y los infiltrados entraron no se debió a que Suniaster careciera de dominio sobre el mundo, sino a que su portador, Tet, era simplemente demasiado estúpido. Sin el Suniaster, no era nada. Incluso los elfos o enanos podrían reclamar la gloria de matar a un dios sobre ellos. Desde que existía la magia de invocación, Tet había ignorado durante mucho tiempo las porosas fronteras de Disboard, siempre y cuando ninguna rompiera los 10 pactos. Después de todo, incluso él viajaba a menudo a otros mundos para jugar y divertirse. El Suniaster lo hizo y el Suniaster lo rompió. La excesiva confianza en el artefacto lo redujo, porque su poder nunca fue realmente suyo. Sin fusión, Selene sometió por la fuerza a Tet y le arrancó el Suniaster, devorándolo entero. ¿Por qué preguntar lo que ya sabes, Tet? Selene sonrió levemente ante su protesta. Como uno de los nuestros, lo entiendes. De hecho, en algunos aspectos, Selene se parecía a él. Pero en comparación con ella, Tet se había sumido aún más en la indolencia y la complacencia.
No era apto para sentarse en el trono del único Dios verdadero. Si Artos, el dios de la guerra, hubiera ganado la gran guerra y hubiera reclamado el Suniaster, imagínelo. 6000 años de crecimiento, un ejército de Flugel a gran escala. Horus y sus lobos lunares no lo habrían tenido tan fácil. Una guerra de desgaste prolongada habría sido inevitable. Riku Dola conspiró, guiando los conflictos entre las razas, sacrificando innumerables vidas por la gloria futura de la humanidad. Y al final, Selene, ahora al tanto de los recuerdos detallados de la Gran Guerra, ya sabía la verdad. Han pasado 6000 años. Y la humanidad sigue en absoluta debilidad. Esclavos debajo de cerdos y perros, sin nada más que la palabra raza añadida. ¿Es eso lo que llamas admiración? Sus palabras apenas habían terminado cuando, SHHK. Otra lanza subespacial atravesó el vacío y atravesó el pecho de Tet. Tu nacimiento nació de la fe de Rikudola y la ex machina Widola. Fue el deseo de la humanidad lo que te colocó en ese trono. Sin embargo, ante la humanidad, no mostraste ningún favoritismo, solo absoluta justicia. Los ojos escarlata de Selene brillaron fríamente mientras hablaba. ¡Qué ridículo! Ese tipo de justicia es la mayor injusticia. ¿Crees que las otras 15 razas inteligentes te lo agradecerían? No, te odian. Ver simples hormigas, criaturas que podrían aplastar con un dedo, ser iguales, mientras estás obligado a otorgarles el mismo trato bajo tus pactos, eso es humillación. Al final, este mundo al que llamaste Disboard no era más que tu jardín personal, una broma que tú mismo creaste. Los fuertes se debilitaron, los débiles se debilitaron. Un estancado, sellado. Fuera del mundo, completamente podrido. Selene miró a Tet con desdén. Sí, Selene también tenía la intención de esclavizar este mundo. Ella no era más noble, sus motivos tal vez incluso más viles y egoístas. Sin embargo, eso no le impidió despreciar el llamado orden de juego. ¿Orden del juego? En mi imperio, si uno se atreve a eludir el trabajo, los arrojaré al campo de batalla más feroz como forraje. En cuanto a Tet, ella realmente lo despreciaba. Después de que terminó la guerra, no hizo más que jugar, ya sea en Disboard o vagando por otros mundos, durante miles de años aburridos y sin sentido. Siempre jugando. ¿De qué servía ser el único Dios verdadero? Incluso yo, Ejem. Incluso yo, Selene. Solo inactivo cuando elijo. La mayor parte del tiempo soy un soberano diligente que guía el camino de mi imperio con devoción insomne. Caer en el sueño eterno. A partir de este momento, los 10 pactos quedan abolidos. Quebrar. Al chasquear el dedo de Selene, una luz roja violeta se extendió bajo sus pies. El vacío se retorcía siniestramente. Mientras los arcillos de energía Onkai surgían hacia arriba como extremidades de pulpo. Torciendo, apretando, batiendo. Grieta. Un chasquido crujiente que rompe huesos. El brazo de Tet se arrugó como madera seca, su energía se agotó, antes de romperse bajo el aplastante agarre de las espinas Onkai. ¿Su esencia divina estaba siendo despojada? En su conciencia oscurecida. Incapaz de hablar, su esencia divina cortada en letargo, Tet solo pudo soportar las olas de impotencia. Hasta que sus pensamientos cesaron, sumergiéndose de lleno en la oscuridad. Crujido, crujido. El horrible sonido de la masticación. Flugel, ex machina, Dragonia, Gigant. Parece que mi colección crecerá muy bien. Reino de Elkia, Castillo Real. Algo captó la desvaneciente conciencia de Fiel Nilvalen mientras se deslizaba hacia la oscuridad. El cambio de manos de Suniaster, la caída del dios de los juegos, sabía que estaba llegando un nuevo orden. El imperio. Y su amo no era diferente de Artos, el dios de la guerra, alguien que glorificaba la violencia y la batalla. Horrible. El mismo tipo que los elfos más despreciaban. Pero ella no tenía otra opción. Embajada de Unión Oriental en Elkia. El rugido de las ruedas retumbó más cerca, los pesados cazacarros corrían hacia el distrito de las embajadas, con sus cañones apuntando alto y amenazador. Retumbar. ¿Gua? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo fueron abolidos los 10 pactos? En un rincón, una frágil chica con orejas de zorro y un kimono de vivos colores se apretaba las orejas, luchando contra los repentinos disparos que sacudieron el aire. Sus ojos rojo-violeta estaban llenos de pánico, su cabello azul-violeta temblaba. El cambio fue demasiado repentino, su mente aún tenía que ponerse al día. Izuna-sama, mira. Salpicadura. Sangre,
Materia cerebral y carne pintaban las paredes del pasillo. El enorme hombre bestia tigre se desplomó sin cabeza. Su cadáver cayó pesadamente al suelo. El hedor a sangre mezclado con almizcle de bestia ahogó el aire. Ataque. Aplasta a esta escoria alienígena. Muéstrales el puño de hierro del imperio. Un oficial auxiliar, enfurecido por la audacia de los no humanos que establecían embajadas privilegiadas en tierras humanas, bramó desde la escotilla de su tanque. Biblioteca Nacional de Elquia. Dentro de los solemnes estantes, la luz brillaba mientras el exterior retumbaba. Ojos dorados que brillaban con energía espiritual miraban por la ventana. El rugido de la guerra, el hedor de la sangre, su ansia de batalla, largamente reprimida, hervía. ¿Los Covenant se han ido? ¿Mi poder ha regresado? Ciudad del cielo, Avanheim. Guaridas de dragones. El reino de los gigantes. Casi simultáneamente, el poder latente de las 15 razas inteligentes comenzó a despertarse. Los corredores espirituales, estancados durante mucho tiempo, ardieron de nuevo. El poder que una vez había dejado cicatrices en el planeta hasta el agotamiento, llevando a las razas a una matanza mutua. A partir de este momento, revivido. Capítulo 629, lo que se llama forzar el arco. En el cielo árido, Avanheim flotaba silenciosamente en las alturas, disfrutando de la inmutable luz de las estrellas que había durado 6000 años. Desde el suelo, mirando hacia arriba, parecía como si se hubiera excavado un enorme lecho de roca de la corteza terrestre, una isla flotante suspendida en el aire. Tras una inspección más cercana, uno notaría que la isla, que parecía una placa de roca colosal, también tenía aletas adheridas a ella. HM. Chapoteo. Con la abolición de los 10 pactos, el corredor espiritual, que se extendía por todos los rincones del mundo revivió una vez más. La isla, que flotaba a 6000 metros de altura, tembló como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Rugido. La ballena, que dormía mucho tiempo, dejó escapar un grito poderoso, su voz atravesó las nubes como un trueno, un sonido tan fuerte que dejó zumbidos en las cabezas y pensamientos dispersos. ¿Un ser vivo? Era difícil creer que tal terremoto proviniera de un cuerpo vivo. Sin embargo, ese fue exactamente el caso. En medio de los violentos temblores, su enorme silueta se hizo clara, una gigantesca ballena celeste. Estaba vivo, ocupaba el segundo lugar entre las 16 razas inteligentes de Disboard, superado solo por el dios antiguo. Si un anciano que había presenciado la Gran Guerra hace 6000 años estuviera aquí, seguramente exclamarían, el mensajero del dios de la guerra. Durante la Gran Guerra por la supremacía sobre el título de único dios verdadero, uno de los fantasma mutó en un diablo, lo que llevó a parientes monstruosos a arrasar todo el mundo. Entre ellos, uno de esos seres, Avanheim, decidió someterse al difunto maestro del Flugel, el dios de la guerra Artos. Y así llegó a ser conocido como el mensajero del dios de la guerra. Cuando la guerra terminó hace 6000 años, Artos fue despojado de su divinidad por los Ex Machina, quienes sacrificaron a casi toda su raza, y él cayó. Con la firma de los 10 pactos, por parte de Tet, el poder de combate de Avanheim quedó sellado y entró en un largo letargo. Gracias a su enorme cuerpo, los Flugel supervivientes que habían perdido a su maestro decidieron construir una nación sobre él, nombrándolo en honor al propio fantasma, Avanheim. Auge. Ahora, las hojas cristalinas que brotaban del cuerpo de Avanheim brillaban con un azul brillante a la luz del sol, balanceándose como un aliento vivo, enviando temblores parecidos a pulsos que sacudían el aire. La gran oleada de poder mágico agitó la atmósfera en ondas ondulantes que se extendieron hasta el horizonte, negándose a desvanecerse. Creac. La vivienda de Flugel parecía un árbol colosal, con troncos de color rojo sangre y raíces que se extendían infinitamente hacia abajo. Entre las formas retorcidas de innumerables cubos irregulares, surgieron filas y filas de estantes cargados de libros. Este fue el legado tras la firma de los 10 pactos. Los Flugel habían recopilado conocimientos, es decir, libros, de todas las razas del mundo. Impulsados por su sed innata de conocimiento, así como por la necesidad de distraerse y reprimir su deseo instintivo de batalla. Se podría decir que la búsqueda del conocimiento se había convertido en su motivación para seguir viviendo después de la guerra. Después de 6000 años de acumulación, Avanheim se había convertido en la biblioteca más grande de todo Disboard. Almacenaba la sabiduría de las 16 razas inteligentes, e incluso la de los desconocidos. Hasta el día de hoy.
Gran parte del conocimiento antiguo que poseían los Flugel ya se había perdido u olvidado en sus países de origen. Sin duda, esta fue la razón fundamental por la que Avanheim aún no había sufrido un ataque catastrófico por parte de la Legión de los Lobos Lunares. ¿Lo que está sucediendo? ¿El sello se ha ido? ¿Ted, ese dios inútil, finalmente cayó? Las piezas se han derrumbado. No hay duda de ello, las restricciones de los 10 pactos han desaparecido. Entonces, ¿esto es poder? Casi olvido lo bien que se siente. Uno a uno, los Flugel emergieron de sus espacios personales dormidos. Sin excepción, un halo geométrico giraba sobre sus cabezas. De sus cinturas brotaron alas resplandecientes. Demasiado pequeño desde el punto de vista aerodinámico para permitir el vuelo, pero brillando con una luz etérea. El aire se llenó del antiguo aroma de los libros que emanaba de estas jóvenes y hermosas muchachas Flugel. Pero debajo de su apariencia había un marcado contraste, un aura de destrucción, mezclada con el cansancio y el dolor de las preguntas sin respuesta, que se filtraba desde sus seres. ¿Es esto la reencarnación? La autoridad del único Dios verdadero ha caído y ahora está a punto de comenzar una nueva ronda de conquista. Si incluso ese tipo de ser pudo obtener la victoria final, ¿por qué perdimos? Incluso nuestro gran maestro pereció, ¿qué derecho tenía a permanecer? Dejando a un lado sus libros, las chicas Flugel se llenaron de suspiros y dudas. Pero pronto, hermanas, es hora de que nuestras alas cubran el cielo una vez más. Esta es la segunda vez. Nuestra oportunidad de redención. Una vez más, haremos la guerra. Reclama el Suniaster, y deja que nuestro maestro reine sobre Disboard otra vez. Esos montones de chatarra no deben pensar que su victoria temporal durará para siempre. Mátenlos. Monten sus cabezas sobre el trono único de nuestro Señor. Y esos altamontes que habitan en el bosque también. Sus ojos se volvieron cada vez más rojos como la sangre, sus labios cada vez más sedientos de sangre. Había una razón por la que las Flugel eran llamadas armas asesinas de dioses. Nació una raza de guerra, aunque miles de años habían cultivado su interés por el conocimiento. La verdad en sus huesos seguía siendo la de los maníacos de la batalla. Ahora que las restricciones de los 10 pactos habían desaparecido, el rebote de su inmenso poder de combate, suprimido durante 6 milenios por su abrumadora adaptabilidad mágica, fue aterrador. Hermanas, conténganse por ahora. Apareció una mujer. Con alas simétricamente brillantes tejidas con la luz misma que se extiende desde su cintura, cabello esmeralda, un solo cuerno en la cabeza y ojos azul dorado que no combinan. El halo sobre su cabeza era mucho más complejo que el de otros Flugel, compuesto por numerosos círculos mágicos intrincados y patrones geométricos. Asriel, el primer número. El primer Flugel creado, portavoz del Consejo de 18 alas, líder del Flugel, el representante de todas las alas y representante pleno del fantasma Avanheim. Su habitual sonrisa angelical fue reemplazada por completo por una fría severidad. Recordemos a todos los Flugel. El fracaso de los pactos marca un cambio de milenio. Debemos aprovechar esta oportunidad con todo lo que tenemos. Por eso pagaremos cualquier precio. Sus palabras, llenas de intención asesina, revelaron una resolución absolutamente despiadada. Esta vez, la hermana mayor hablaba en serio. Aunque a Asriel a menudo se la consideraba incompetente entre sus parientes, incluso se la ridiculizaba como esa cosa. E incluso soportó la falta de respeto de los jóvenes. Cuando se puso seria, nadie se atrevió a causar problemas. ¿Dónde está Jibril? Al observar a sus innumerables parientes reunirse mientras despertaban y llenaban el consejo de 18 alas, el ceño de Asriel de repente se frunció. Como unidad excepcional, el último individuo creado por nuestro Señor, ¿cómo podría ella todavía estar de mal humor afuera en un momento como este? Recuérdela de inmediato. Esa es una orden. Hermana mayor. Jibril se fue de casa hace más de 10 años porque se oponía a la ley de intercambio de libros. Actualmente, su ubicación es en un pequeño reino humano, llamado Elkia. ¿Espera? Una chica Flugel de repente gritó en estado de shock. ¿La presencia de Jibril ha desaparecido? Como raza diseñada para la caza en grupo, los Flugel a menudo actuaban en equipos de varias a docenas. Entre ellos, una leve sensación de la presencia del otro nunca podría desaparecer a menos que uno hubiera muerto. Esto fue una provocación. La expresión de Asriel se torció horriblemente. Instintivamente,
la única conclusión a la que pudo llegar fue que había llegado otra raza superior. Bien. Muy bien. Prepárense para la guerra. Su Majestad, esto es todo. La patria del Flugel, Avanheim, el tesoro escondido que contiene todo el conocimiento de Disboard. Una voz aduladora pero familiar sonó, crack. La barrera de la realidad se rompió. Bajo el colapso del espacio-tiempo, hilos de luz se estiraban como venas. Un resplandor rojo-violeta brillaba con demasiada intensidad, manchando todo a su alrededor como si estuviera empapado en sangre. Esos ojos escarlatas en forma de rombo ardían, el vacío circundante y las fisuras espaciales reflejaban su tono, y también su destino. El aura de desesperación que irradiaba era inolvidable, quedó grabada para siempre en la mente de Asriel. Se abandonaron todos los pensamientos de guerra, matanza o caza. El oscuro vacío fue rozado por un halo brillante. En medio de fragmentos de partículas a la deriva, Jibril y dos mujeres humanas permanecían respetuosamente detrás de una forma encarnada de desesperación, aparentemente conversando. Grieta. Ese cristal multifacético brillaba con el brillo de la luz de las estrellas como la Vía Láctea. Incluso a primera vista. Su significado era inequívoco en sus mentes, el Zuniaster. La sagrada reliquia por la que estaban dispuestos a pagar cualquier precio ahora estaba a su alcance, pero era completamente inalcanzable. Lo sujetaban con dedos delgados y delicados, lo trataban como un caramelo para el té de la tarde, lo mordían, lo masticaban. ¿Tú? Asriel quería decir más. Pero antes de que pudiera, pum, pum pum, ya se había desplomado de rodillas instintivamente, con la frente presionada contra el suelo, ofreciendo un culto llamado lealtad. Pasillos invisibles dejaron marcas extrañas sobre las cabezas de los Flugel. ¡Qué divertido! Así parece, el tercero. Los elfos clasificados entre las 16 razas son en verdad la esencia común de toda la vida inteligente en este mundo, independientemente de su conciencia. La única diferencia es la concentración. Todos los seres conscientes en Disboard tienen espíritus fluyendo dentro de ellos. Así como los cuerpos de las Flugel están enteramente compuestos de espíritus. Más concentrados en sus alas. Selene sonrió. Su experimento fue un éxito. Los elfos eran la base de la estructura de este mundo. Estas partículas espirituales azules eran débiles individualmente, pero indispensables. Los corredores del espíritu. La fuente de toda la magia en este mundo, esencialmente canales de la magia misma. Los corredores espirituales estaban compuestos enteramente de partículas espirituales, aunque no todos los espíritus les pertenecían. A través de estos corredores formados por la agregación de partículas espirituales, las razas de menor rango podían controlar el flujo de espíritus y pensamientos, manifestando así habilidades de acuerdo con sus rasgos. El resurgimiento y la reconexión de los corredores espirituales sin duda provocarían que la ofensiva de la Legión de los Lobos Lunares encontrara una resistencia y represalias más feroces. De hecho, Selene le había tendido una trampa a Horus. Era como si un nivel de dificultad simple se hubiera elevado a difícil con la reapertura de los corredores. Pero nada de esto obstaculizó su verdadero objetivo. El Zuniaster estaba en su mano. Ella nunca había tenido la intención de cerrar o destruir los corredores espirituales. ¿Por qué arruinar una herramienta tan excelente, cuando podía agregarle sus propios ingredientes? Sin dudarlo, Selene conectó la dimensión Onkai con los corredores espirituales de Disboard. En su visión, las partículas espirituales azules que llenaban el aire y cubrían la tierra comenzaron a volverse visiblemente turbias y pesadas. Partículas de energía Onkai, extensiones de la voluntad de Selene, brotaron, corroyendo esta nueva tierra. Vamos, úsalos. Selene se frotó ligeramente los dedos. El vacío moteado de los corredores reveló innumerables líneas retorcidas, intersecándose y enredándose, luego dispersándose hacia sus extremos. Las manifestaciones de razas inteligentes en Disboard lanzando sus hechizos. Una vez que usaran los corruptos corredores espirituales, incluso sin el Zuniaster, la supervivencia del mundo dependería únicamente de la voluntad de Selene. ¿Dominar estas razas requeriría persuasión? Respuesta, no. No le importaba si su obediencia era sincera. Ella lo forzaría. Selene no tenía paciencia para los juegos, para desafiar y derrotar a cada uno, para luego sufrir disputas interminables. La eficiencia fue mejor, con la autoridad del Zuniaster, un simple paso lo logró todo. No hay necesidad de que sufran. Ninguna carga para ella. Selene entrecerró los ojos. Crujido.
Volvió a morder el suniaster, dejando una clara huella de dientes. Sus mejillas se movieron ligeramente mientras masticaba, luego volvió su mirada hacia las chicas que tenía delante, vestidas con blusas sin mangas, adornadas con cintas, colgantes, bragas peculiares y calcetines que no combinaban. Los Flugel y el conocimiento que habían acumulado durante 6000 años. Eran los frutos más preciados de Selene. Además de ellos, solo los Ex Machina, Dragonia, gigantes y enanos se ganaron su atención. Los Ex Machina, seres capaces de aprender y reforzarse sin fin, compañeros asesinos de dioses de la Gran Guerra. Selene sentía una profunda curiosidad por su estructura y construcción, decidida a estudiarlas. Dragonia y Gigants, razas poderosas y mejor clasificadas. Ninguna otra razón. Su obsesión de coleccionista se avivó, quería un lote para su propia colección de animales. Los enanos, maestros de la fabricación, tecnológicamente por delante de Disboard. Selene tenía la intención de aprovechar su investigación, ordenar a toda su raza, e implantar sellos mentales en los obedientes antes de entregárselos a la División de Fundición y a la Oficina de Ciencias del Imperio. Seguramente estarán encantados. En cuanto al resto, no merece su atención. Los dejaría a su suerte, sin interferencias indebidas. Asriel, cuenta los Flugel supervivientes. Clasifica los 6 milenios de conocimiento acumulado y preséntamelo como un archivo completo. Sí. Naturalmente, Asriel obedeció. La identidad cambió rápidamente. Los Flugel eran realmente leales y enérgicos hacia su amo. Pero antes de Selene, ni siquiera el suicidio por lealtad era posible. Su voluntad, sus pensamientos, su misma estructura, reformada instantáneamente en la forma de Selene. Ser elegido por mí, ascender de un solo paso, es vuestra fortuna. Tráeme también las cabezas conservadas, o mejor dicho, los restos, de los Ex Machina. Dando órdenes mientras caminaba hacia el pasillo interior, Selene de repente recordó algo. Por cierto, ¿dónde está Elise? Por el momento, ya debería haber llegado. Capítulo 630. Selene decide expandir su guardia imperial. La ciudad celestial de Avanheim, donde residía el Consejo de las 18 Alas. Al enviar a Raiden May y Raven a contactar a su superior tardía, Selene ahora había entrado en un mundo separado aparte de Disboard, un mundo que pertenece a Flugel. Donde quiera que sus ojos vagaran, todo estaba lleno de objetos irreales. Troncos, raíces y enredaderas escarlatas y retorcidos servían como pilares que sostenían este espacio. Incluso las raíces más delgadas tenían decenas de metros de espesor. No había ramas ni hojas sobre ellos. En cambio, había cubos mágicos de color azul intenso. Estas sustancias cristalinas conectadas al cuerpo del fantasma Avanheim brillaban con un tenue violeta bajo la fluorescencia emitida por los corredores espirituales, balanceándose con un ritmo como el de la respiración, dando una impresión de serenidad. Desde la perspectiva de Selene, todo el espacio flotaba en el aire. Grandes cantidades de cubos apilados en una complejidad caótica para servir como puntos de apoyo en el sentido tradicional. Incluso las viviendas de los Flugel carecían de puertas y ventanas tal como las entendían los humanos. Todo lo que existía eran enormes troncos parecidos a árboles y hojas cristalinas. Pero esto era natural, dado sus rasgos especiales. El Flugel podía atravesar libremente el espacio. La ausencia de tierra dejó sin sentido las formas convencionales de movimiento, reemplazadas por completo por sus capacidades de vuelo y teletransportación. Cualquier visitante sin la capacidad de volar se encontraría completamente indefenso aquí. No era de extrañar que los Flugel fueran tan orgullosos, desafiando al cielo, a la tierra, e incluso el dios antiguo, que considera a todos los seres como presas y al mundo como su coto de caza. Realmente fueron favorecidos por la creación. Selene entrecerró los ojos. Grandes cantidades de datos brillaban en proyecciones de un azul tenue por todas partes. Hasta ahora, Selene había estado jugando con ellos ociosamente, moviéndolos con las manos por diversión. En medio del desorden de estas proyecciones dispersas, el Flugel ya había ordenado cuidadosamente una región y la había presentado ante Selene. Cada Flugel poseía su propio tesoro de conocimientos. Aunque Asriel había aprobado por la fuerza la ley de intercambio de libros, hacía unos 10 años, la proporción de oposición a apoyo había sido de 4 a 4. Por mucho tiempo. Para la raza vivida, 6000 años de conocimiento acumulado eran demasiado vastos, demasiado enredados, lejos de ser algo que pudiera organizarse en una década. Especialmente cuando muchos disidentes e innumerables Flugel todavía duermen. Y aquí,
ante Selene, estaba la imagen misma de esa oposición. Selene lanzó una mirada de reojo a la chica que estaba lealmente a su lado como un fiel perro de caza. Jibril había dejado a Van Heim en protesta contra la aplicación por parte de Asriel de la ley de intercambio de libros. Más tarde, derrotó al anterior rey del reino humano, Elkia, en un juego y reclamó la Biblioteca Nacional de Elkia, donde había residido desde entonces. En efecto, el temperamento de este era feroz. Cuando se enfrentó a las fuerzas auxiliares del imperio enviadas para recibir la biblioteca de Elkia, su altiva arrogancia y sus palabras agudas y desdeñosas instantáneamente encendieron la furia del ejército imperial, incluso la de los guerreros astartes. Incluso alguien tan sereno como Raiden Mei, la perfecta dama noble, a diferencia de Kiana, Mei normalmente estaba tranquila. Se enfureció por Jibril. Ante la mención del dominio de Sanción, ella estaba lista para matar a este pájaro sarnoso. Ambos bandos estaban realmente dispuestos a desatar la situación. Si Selene hubiera llegado incluso momentos después, el reino de Elkia ya podría haber quedado reducido a cenizas. Los Flugel, su fuerza era realmente real. Selene tuvo que admitir. Dejando de lado las fuerzas convencionales del imperio, incluso la mayoría de los astartes, versiones mejoradas con Onkai, eran insuficientes para manejar estas armas asesinas de dioses, criaturas que podían recibir ataques nucleares de frente, volar, disparar cañones ligeros y devastar campos de batalla por sí solos, excluyendo a individuos poderosos o altos funcionarios del imperio, sin desplegar armamentos destructores de estrellas o máquinas de guerra colosales. Puramente en términos de poder de combate individual, y organizados como unidades militares, había muy pocas fuerzas en todo el sagrado imperio Selene capaces de derrotar directamente a los Flugel. La Guardia Imperial meticulosamente diseñada de Selene y las Hermanas del Silencio estaban entre las pocas unidades a nivel de legión capaces de derrotar directamente a los Flugel. Que una sola unidad de la Guardia suprimiera todo un sistema estelar no era un alarde vacío. Eran la legión más fuerte bajo el mando de Selene, sin lugar a dudas. En cuanto al papel específico del Flugel, Selene todavía estaba reflexionando. Pero una cosa era segura, no tenía intención de confiárselos a nadie más. Al igual que la Guardia Imperial y las Hermanas del Silencio, quedarían bajo su mando directo. Su extraordinaria hambre de conocimiento, quizás guardianes de los grandes archivos imperiales, protectores de la biblioteca imperial, o tal vez doncellas de batalla personales, o incluso, la tercera secuencia de la Guardia Imperial, la Legión de los Ángeles de Batalla. La propia Guardia todavía tenía deficiencias. Se necesitaba refuerzo. Las características estructurales del Flugel ofrecieron a Selene una nueva inspiración. Sus delgados dedos golpearon el vacío mientras sus pensamientos comenzaban a dispersarse. ¿HM? ¿Su Majestad? Al ver a su divina emperatriz quedarse repentinamente en silencio, la chica conocida entre las otras 15 razas inteligentes como una unidad excepcional flotó ante ella. ¿Su Majestad, hay algo que Jibril pueda hacer por usted? Tenía una sonrisa dulce, libre de hostilidad, y se llevaba las manos al pecho en un gesto adulador. Parecía ansiosa por aferrarse afectuosamente al brazo de Selene, pero al ver el Zuniaster, roído hasta el último fragmento, vaciló de miedo. El hábito de Selene de morder el Zuniaster como si fuera un caramelo, eso se parecía aún más a un dios de la guerra, que su creador, Arthos. Esa paliza en Elkia, le había dolido demasiado. Seguramente, no alteré ni manipulé su personalidad o forma de pensar, ¿verdad? Selene se dio cuenta, Jibril era del tipo masoquista oculto. Viendo a Jibril moverse entre el deseo y la vacilación, Selene se rió de buena gana. Después de meterse el último fragmento del Zuniaster en la boca, dio un paso adelante y comenzó a agitarla como si fuera un cachorro. Yo, Selene, soy accesible. Va, HHHSSS. El toque de su majestad, jejejejeje. Selene empezó a sudar. Esta chica tenía el potencial de convertirse en una pervertida sin remedio. No hace mucho, se había enfrentado a Raiden Mei con tanta ferocidad. Cuando Selene apareció sosteniendo el Zuniaster, había mostrado tal sed de sangre, desafiante incluso en la desesperación. Una mirada que decía, bien, no puedo derrotarte. Pero moriré salpicando tu sangre de todos modos. Y luego, Jibril había sido reducida a fragmentos por Selene, su cuerpo aplastado debajo de la cabeza. Una y otra vez, Selene utilizó el poder del Zuniaster para repararla, solo para romperla una vez más. Repetido, interminable.
¿Qué haces con un mocoso desobediente? Los métodos de la maestra Selene estaban garantizados para funcionar. Innumerables roces con el borde de la muerte la llevaron a percibir la verdad. La red Onkai rolló los corredores espirituales conectados a Jibril, devorándola a través de la destrucción y el renacimiento, hasta que los reemplazó por completo. Aplastado sin esperanza de resistencia, los ataques de Jibril se hicieron cada vez más débiles. Alguna extraña conexión la unía al ser conocido como la diosa de la finalidad. Sus instintos parecían llamarla, instándola a buscarlo, responderlo, incluso someterse a ello. Naturalmente, todo lo que Jibril contenía comenzó a cambiar, sutil e imperceptiblemente. Al final, en la Biblioteca Nacional de Elkia, ante las fuerzas de desembarco del ejército imperial, ciudadanos humanos, las embajadas de otras razas y sus séquitos, Jibril se arrodilló. Para los auxiliares, las fuerzas auxiliares y los guerreros lobo lunar del imperio, no era nada inusual. En la Gran Cruzada, escenas similares se desarrollaron constantemente. Otro cordero perdido simplemente había regresado al redil, bañado por la luz de la divina emperatriz. A aquellos que reconocieron los tiempos, el imperio siempre fue misericordioso. Se le concedería un perdón misericordioso. Pero la verdadera sorpresa fue esta: ¿había llegado la propia emperatriz? La emperatriz, en primera línea. ¿Qué estaban esperando? Cargar. Baag. Comparado con el estruendoso rugido del bando imperial. Las razas con embajadas en el reino humano de Elkia quedaron en completo shock. Jibril, ¿quién era ella? Como la última flugel creada personalmente por el dios de la guerra Artos, un arma asesina de dioses, la unidad excepcional, una vez luchó junto a sus parientes contra las razas superiores de Dragonia, gigantes e incluso los propios dioses antiguos. Juntos, mataron a 19 gigantes, 3 Dragonia y 3 Fantasma. Por su cuenta, incluso había derrotado a un Fantasma, un Dragonia y un Gigant, razas clasificadas por encima de la suya. Aunque a cambio, Jibril sufrió 116 heridas tan graves que requirieron técnicas de restauración completa. A las razas inferiores. Ella fue un verdadero desastre natural. Y ahora, se arrodilló. Entre los orgullosos Flugel, ella era una de las más orgullosas, y aún así se arrodilló. La sumisión de Jibril marcó el fin prematuro del conflicto en la región de Elkia. Bajo el mando de Selene, Jibril no dudó. Con alegría abrió a su nuevo maestro el camino de regreso a Avanheim. Selene miró a la niña que se reía tontamente bajo su caricia. En cierto sentido, ella fue la primera Flugel que Selene transformó personalmente. El halo geométrico sobre su cabeza giró, dispersando tenues partículas carmesí. Cada vez que su cabello se balanceaba, se reflejaba como un prisma, revelando imágenes borrosas de innumerables colores rojos y blancos. Bestias Onkai blancas debajo de la superficie del espejo. Más que un arma asesina de dioses del dios de la guerra, Jibril ahora tenía rasgos del pseudo-Ercher de Selene. ¿Cómo se siente pasar de la unidad final a la primera? Al observar a la chica con ojos llorosos mirándola con nada más que devoción, Selene no pudo resistirse a sacudir su frente. ¿Era realmente este el ángel desalmado del exterminio? La comisura de los labios de Selene se curvó hacia arriba. ¿Sintió alegría, o tal vez, diversión? Artos, tu arma es bastante útil. Yo la llevaré. La arrogancia, la sed de sangre, la manía de batalla del Flugel, todas estas cosas eran irrelevantes. A Selene no le desagradaban. En ese momento. Baba. Jibril, ¿qué estás haciendo? Tu baba. Qué vergonzoso. Completamente vergonzoso. Agarrando una lista compilada de Flugel, Asriel señaló furiosamente a Jibril, rechinando los dientes, aunque tal vez eso estaba mezclado con un rastro de envidia. En un instante, Asriel se teletransportó, inmovilizó a su hermana menor y se disculpó: Su Majestad. Perdone la vergonzosa exhibición de Jibril. Lo juro, los Flugel son una raza noble y poderosa. No os deshonraremos. Sorprendida por el arrebato de su tonta hermana mayor, Jibril, todavía goteando baba y medio aturdida, de repente entró en pánico y se limpió la boca. Su Majestad, yo, le pido disculpas. Fui descuidado. Suficiente, Jibril. No te culpo. Tomando la lista de Asriel, Selene echó una mirada interesada a una rama particularmente alta debajo de la cual colgaba, prominentemente adornada con cintas, la cabeza pura de una dragonia. El pasatiempo de coleccionar cabezas de presas, qué rasgo tan peculiar. Selene reflexionó en voz alta: al final de la Gran Guerra, hace 6000 años,
el jefe de ese ex machina, ¿todavía permanece? ¿Cuál? Jibril se rascó el flequillo, con los ojos iluminados por la inteligencia. El final de la Gran Guerra fue demasiado amplio, había reunido muchas cabezas de muchas razas. ¿Oh? Selene entrecerró los ojos, alargando el sonido. Instantáneamente, la mente de Jibril se centró. Oh, el cobarde ex machina, ¿verdad? Sí. Raro por cierto. Esa batalla casi me rompe. Aunque al final gané, por respeto a mi oponente, conservé sus restos finales. Tráelos. Un comando sencillo. Sí. Su Majestad, no se enoje. Jibril se volverá más inteligente. Ja. Selene suspiró suavemente, divertida. ¿No se suponía que ella era inteligente? En el momento en que se sometió, se convirtió en una tonta. Prefería tu agudo ingenio cuando eras desafiante. Ahora, veamos. TSK, las bajas de Flugel realmente fueron graves. Al hojear la lista de Flugel supervivientes, Selene casi podía imaginar la escena después de la caída del dios de la guerra, cuando los restos sin líder se desesperaron y se mataron en masa. Escrita por la propia Asriel, trazo a trazo, la lista contenía no solo los nombres de aquellos que habían sobrevivido hasta el día de hoy, pero también los nombres de todos los Flugel jamás nacidos, junto con la hora y la causa de la muerte. Al final de la antigua guerra, Arthos había reunido la fuerza de todo Flugel para desatar el Heavenly Smite, fusionándolo en un solo Godly Smite. Como resultado, toda la raza quedó debilitada y los Ex Machina aprovecharon la oportunidad para masacrar a más de la mitad. Cada Flugel tenía que ser elaborado personalmente por Arthos. Incluso en su apogeo, su número apenas excedía el millar. Primero vino la masacre perpetrada por los Ex Machina. Luego, con la caída de Arthos, muchos perdieron las ganas de vivir y lo siguieron al suicidio. Quedaba menos de un tercio, al borde de la extinción. Ella realmente no estaba dispuesta. Cada palabra hablaba de amargo arrepentimiento. La mirada de Selene se posó en Asriel, arrodillada ante ella. Después de su derrota en la Gran Guerra, para evitar que los Flugel se suicidaran, Asriel había mentido, afirmando que la última orden que Arthos le había dado, cuando caiga, busca la razón de nuestra derrota, era en realidad una orden para toda la raza. Solo entonces se detuvo la ola de suicidios. Su obsesión de posguerra por el conocimiento probablemente también se debió a esto. Como si le atravesara el corazón, Selene pronunció la respuesta que Asriel había anhelado pero que nunca había recibido en 6 milenios. Asriel, si todavía tienes los restos del muerto Flugel, tráelos. Estoy dispuesto a darles otra oportunidad.